Hola, bienvenidos a La Pelada Viajera, soy Jonathan, más conocido como Pelada Mágica, y ayer cumplimos con Ana exactamente un mes desde que migramos a Israel, y por eso en este video les quiero contar cuál fue nuestra experiencia, especialmente desde mi punto de vista. Este video va a ser especial porque no voy a poner música, no voy a poner imágenes de nada, solamente voy a hacer yo hablando, así que va a funcionar un poco como un podcast, así que si quieren ponerlo de fondo mientras lavan los platos, mientras cocinan, mientras hacen caca, pueden hacerlo, pueden disfrutarlo. Otro tema es que puede llegar a ser un video largo. Vi que en el último video que publiqué, uno de los más largos de 10 minutos, la mayoría de la gente no llegó a ver ni 3 ni 4 minutos del video, mientras que los videos más cortos funcionaron mejor. Así que puede que no les guste que sea largo, pero bueno, como yo necesito desahogarme y contar un montón de cosas, este video probablemente sea largo y si bueno, no quieren escuchar, no hay ningún problema, no lo vean hasta el final, pero bueno, creo que va a ser interesante todo lo que pueda decir al respecto de nuestra experiencia. Estos días fueron un poco bravos porque nos agarró un poco de angustia, un poco de tristeza, de extrañitis de casa, porque bueno, fue un mes complejo, es muy difícil migrar. Por supuesto que muchos de ustedes me van a decir que bueno, que fue una decisión que la tomamos nosotros, no es que venimos obligados ni escapando de nada, fue una decisión pensada y que además sabíamos que migrar no era fácil y que no nos iba a ser fácil. Pero bueno, una cosa era lo que pensábamos de allá y con toda la expectativa que teníamos de integrarnos, de estar bien acá, y otra cosa es estar acá y vivirlo y vivir ciertas cosas que te generan disconfort, angustia, y eso que nosotros tenemos una ventaja, que es que tenemos familia acá, que por suerte nos recibió muy bien, y no estoy diciendo que todo lo que hayamos vivido en este mes haya sido malo, porque hemos tenido buenas cosas, todas las visitas de nuestra familia que nos han invitado a comer, a pasear, la verdad que eso es impagable cuando uno hace una migración, y además sabemos que contamos con ellos en un montón de aspectos, pero ellos también trabajan, tienen una vida, no están pendientes de nosotros completamente, además de que viven en otras ciudades, más allá de que algunos viven cerca, 20 minutos, media hora en auto, pero digamos que nosotros estamos solos acá. También hay que decir que recibimos ayuda del gobierno, plata, curso de estudio de hebreo, y eso son un montón de cosas que ayudan muchísimo a la adaptación y a lo que es la migración. Pero pese a todo eso, y a todo eso positivo, sigue siendo muy complicado. Y les voy a contar algunas cosas que nos pasaron este mes que nos bajonearon, por decir de una manera, un poco. Una tiene que ver con el idioma. El idioma acá es muy complicado. Es cierto que nosotros venimos con todas las pilas, que le estamos poniendo un esfuerzo enorme a estudiar, nos sentamos todos los días, además del ulpan, que son 5 horas de estar en clase con 2 recreos cortos, nos ponemos todas las tardes a repasar, a hacer los ejercicios, terminamos estudiando prácticamente 7 horas por día, además de que ponemos el noticiero en hebreo, vemos series en hebreo, y tratamos de entender lo más que podemos. A pesar de todo esto nos está siendo muy difícil entenderlo, comprenderlo. Sí, es verdad, estamos hace un mes acá y es poco tiempo, pero veníamos con la idea de, al haber estudiado un poco allá y entrar ahora a un nivel de hebreo un poquito más elevado, pensamos que íbamos a entender un poquito más y a comprender un poco más el idioma, pero es muy complicado salir a la calle, ir al supermercado y tener que usar permanentemente el traductor, que aparte no traduce tan bien porque traduce muy literal, entonces hay muchas cosas que son muy complicadas de traducir con la aplicación, y ni que hablar de hablar con la gente en la calle, cruzar palabras con ciertas personas que, a diferencia de lo que me dijeron que todo el mundo habla inglés, acá en Ashdod por lo menos muy pocos hablan inglés, entonces no me queda otra que tratar de hablar alguna palabra en hebreo. Generalmente no me entienden, entiendo mucho más de lo que sé hablar y de lo que puedo hablar, pero se dificulta muchísimo y eso nos frustra un montonazo porque es como que no podemos vivir fuera de lo que hablamos con los latinos acá en el mercado o de lo que vamos a hablar con algunas personas en inglés. Además de que nos frustra que si hablamos en inglés o en español sentimos que no estamos avanzando en el idioma y que estamos jugando una carrera contra el idioma porque necesitamos aprenderlo lo antes posible y lo mejor posible para poder empezar
lo antes posible de médicos. Así que es algo que nos estresa muchísimo y nos tiene bastante agobiados. Otro de los temas que nos tiene bastante preocupados o bajoneados es que no solamente tenemos que aprender muy bien el idioma, y eso nos tiene muy estresados, sino que además todo lo que tiene que ver con los papeles para homologar, la verdad que es muy complicado, es muy complejo también. Tenemos algunos problemas como es el tema de la matrícula vencida, así como les expliqué en otro video, el tema del vencimiento del registro de conducir y de la prórroga que había en Buenos Aires, en Capital. Bueno, lo mismo nos pasó con la matrícula de médicos, yo la tengo vencida hace 3 años y también hubo una prórroga que no sé si acaban a aceptar. Y por otro lado es la cantidad de papeles que tenemos para traducir al hebreo, y acá la traducción es carísima. Estamos pensando que probablemente nos lleguen a pedir $7.000, $8.000 por las traducciones. Eso es algo que nosotros no vamos a poder pagar. Acá te dan plata para ayudarte con las traducciones, pero termina siendo un 30%, un 40% de lo que nos cobran. Es una gran ayuda, pero estamos un poco preocupados por cómo vamos a hacer para traducir todo. Además de los papeles de traducción y de lo que cuesta traducir los papeles, también está el punto de que nunca nos termina de quedar claro qué papeles tenemos que presentar. Por supuesto que hay una lista que está en la página del Ministerio de Salud, de Educación, pero cada persona que uno le pregunta del Ministerio, de la SOGNUT, de lugares que se supone que están al tanto de todo esto, cada uno te dice una cosa diferente y nada es concreto. La semana que viene tenemos un turno con alguien del Ministerio de Educación acá en Ashdod, que ni siquiera sabemos quién es, si nos va a poder ayudar. Aparte de educación no tiene nada que ver con salud tampoco. Así que estamos como muy en la nada respecto a eso. Ahora nos pasaron el contacto de un traductor que parece que es muy copado y que está muy al tanto del tema. Pasa que es un traductor que cobra generalmente bastante caro, así que tenemos que ver qué hacemos con todo eso y nos tiene bastante preocupados, porque el otro punto es qué hacemos hasta que podamos empezar a trabajar de médico. Y acá viene este punto en el que yo estaba quizás un poco emocionado y esperanzado de que con todo mi trabajo en fotografía, ya hace 8 años que estoy con fotografía, con lo del podcast, con el canal de YouTube, con mi fotolibro y con todo lo que aprendí de fotografía, de video, de edición, yo estaba convencido de que acá iba a poder, aunque sea, conseguir algunos trabajos de fotógrafo o de videógrafo para poder sustentarme un poquito y ayudarnos en el día a día con el dinero. Bueno, resulta que hace 2 días tuve una entrevista con un fotógrafo de acá de Ashdod que necesitaba fotógrafos para bodas, y junto con mi amigo Ugi, que también es fotógrafo, fuimos a esta entrevista y bueno, resulta que no nos fue tan bien porque él quería a alguien con mucha experiencia en fotografía de bodas, que es lo que más hay acá para hacer, y yo no tengo tanta experiencia en eso. Quizás tendría que haber hecho algo más antes de venir para acá para tratar de ganar experiencia y poder mostrar algún portfolio, pero bueno, entre todo lo que tuvimos que hacer y el trabajo y el desgaste de los papeles, yo la verdad que no tenía energías para hacer algo más. Pero dije, bueno, o sea, la realidad es que sacar fotografías en un evento de bodas no es difícil. Quizás lo difícil es encontrar una marca que te represente en un estilo de fotografía, pero sacar fotos en un evento, si sabes usar la cámara y tenés experiencia en edición, en principio no es tan complejo y es algo que uno puede hacer. Pero no solamente que él quería a alguien más experimentado, sino que quería a alguien que hablara bien el idioma, y no le alcanzaba con que habláramos bien inglés. Entonces, nada, se pinchó, algo que yo estaba muy contento y que tenía muchas expectativas. La verdad que me reimaginaba haciendo una vez por semana un evento y poder traer un poco más de plata a la familia, porque la verdad que la plata que nos dan está bien, pero alcanza muy poquito, o con lo justo mejor dicho, así que eso también me bajoneó bastante. Y hablando de la plata y de esto de buscar un laburo o un trabajo part-time o algo que nos dé un poquito más de plata, el otro tema que nos tiene mal es que acá somos pobres, y no tiene nada de malo ser pobre, pero a nosotros lo que nos choca no es ir a buscar aparatos electrónicos en la basura o agarrar ropa usada de la mesa de donaciones del Mercaz. Eso no nos pone mal. Lo que nos pone mal es que hace 2 meses atrás éramos médicos de clase media en Argentina y nos podíamos dar un montón de gustos que acá no lo podemos hacer. Por supuesto que no nos morimos de hambre, comemos bien, pero comemos cosas básicas, nos limitamos bastante en lo que compramos, tratamos de comprar
lo que tenga la mayor calidad nutritiva, en la cantidad justa, pero sin comprar de más, sin comprar en excesos, nada de alcohol, nada de salir a comer afuera, nada de verduras y frutas excéntricas, solamente lo que necesitamos para comer variado y suficiente y bien nutridos. Y allá nada, comprábamos lo que queríamos, lo que teníamos ganas, se nos antojaba un helado, se nos antojaba un vino, se nos antojaba una cerveza, lo comprábamos y punto. Queríamos comer comida china, comprábamos y punto. Y de repente acá no lo podemos hacer, nos tenemos que cuidar un montón y eso un poco nos choca. Obviamente que sabíamos que iba a ser así, no es ninguna sorpresa, pero bueno, que no sea una sorpresa o que sea algo que esperábamos no significa que nos divierta o que no nos moleste o que nos ponga tristes. Y si a todo esto que nos está pasando sumamos que de repente extrañamos a nuestra familia, nuestros sobrinos, nuestros amigos, las charlas, los encuentros, y ni que hablar de nuestra casa, nuestro hogar, nuestro sillón, nuestra cama, nuestro baño. Ahora estamos viviendo en un buen ambiente que lo estamos armando hermoso y es súper cómodo, nada de qué quejarnos, pero digamos nuestra casa con 3 ambientes chiquitos, con nuestro baño, con nuestra cama grande, con nuestras sábanas, con nuestro sillón para ver las series, y ahora no tenemos nada de todo eso, y a veces nos agarra esa nostalgia de terminar de comer y decir, uy, nos queremos sentar en el sillón y ver una película y no podemos. Y ni que hablar de juntarnos con amigos o con familiares, que es verdad, está la tecnología, cuando queremos podemos hacer una videollamada, un llamado, pero nunca es lo mismo. Además, como ya les conté, la diferencia horaria nos mata, porque cuando todos pueden hablar o están más libres o más conectados, acá son las 11 de la noche, las 12 de la noche y nosotros estamos muertos porque nos levantamos a las 7 de la mañana y la verdad que no tenemos ganas de hablar. Estamos muy cansados, o llamamos, hablamos 5 minutos y cortamos porque no damos más. Entonces, todas estas cosas en sumatoria, la verdad que nos tienen un poquito acongojonados, digamos, un poco pachuchos. E insisto en esto, o sea, sabíamos que esto iba a ser así, sabíamos que iba a ser difícil. Todas estas cosas que digo, para muchos no va a ser ninguna sorpresa, para nosotros no es mucha sorpresa, pero insisto en que no, aunque supiéramos todo esto de antemano, vivirlo es otra cosa, y a veces no podemos evitar ponernos mal o angustiarnos o preguntarnos para qué vinimos, si allá éramos médicos, ganábamos relativamente bien, teníamos un montón de cosas y de repente acá no tenemos nada, o eso parece. No podemos comunicarnos, no podemos ir al médico, nos cuesta comprar algo en el supermercado, pero bueno, a veces también hacemos el esfuerzo de pensar por qué migramos, y que no es solamente que nos fuimos de ahí porque no teníamos plata o porque nos iba mal económicamente o porque nos faltaba algo. Nos fuimos para cambiar el estilo de vida, y eso a veces es difícil de recordar todo el tiempo, cuando a veces hay tantas trabas o piedras en el camino que a uno lo hacen flaquear. Agradecemos toda la ayuda que nos da el Estado, nuestra familia, y esperemos ser fuertes para seguir aguantando y tratar de resistir hasta que llegue ese momento en el que podamos hablar bien el idioma, hasta que llegue ese momento en el que podamos trabajar de médicos, en el momento que pueda trabajar algo de fotografía, y amoldarnos y acomodarnos un poco a este país que, a pesar de ser difícil por el idioma, por la gente y todo lo diferente que es de Argentina, es un país que es seguro, que es tranquilo, que da muchas oportunidades, y ojalá que nos dé esas oportunidades a nosotros para poder progresar y poder estabilizarnos acá y no tener que volvernos a Argentina. No estaría mal si tuviéramos que volver, pero la realidad es que no es todo por lo que estamos peleando y todo el esfuerzo que estamos haciendo por quedarnos acá. No sería lo ideal. Espero que les haya gustado el video o la charla o el blog. Espero que me pongan en los comentarios qué les parece todo esto que dije. Yo los voy a leer a todos. Síganos en las redes, síganos en Instagram. Suscríbanse al canal para recibir notificaciones de los videos. Pongan un me gusta y nosotros nos vemos en el próximo video.